Estás a punto de escuchar el audiolibro Cuando el corazón decide. Cómo manejar las emociones para no arrepentirnos después. De Daniel Sanders. Recuerda que si quieres recibirlo en PDF puedes escribir por privado y obtenerlo a un precio promocionado. Prefacio. He pasado muchos años escuchando corazones. Algunos rotos por decisiones impulsivas. Otros paralizados por el miedo a equivocarse. Y muchos más, simplemente perdidos en medio del ruido de sus propias emociones. En cada historia, en cada mirada que se baja con vergüenza o que se llena de lágrimas por un no arruiné, aprendí algo fundamental: no somos nuestros errores, y mucho menos somos nuestras emociones. Pero sí somos responsables de lo que hacemos con todo eso que sentimos. Como terapeuta y capacitador, he acompañado a cientos de personas en su búsqueda de claridad emocional. Y si algo me enseñaron esos caminos compartidos es que la mayoría de las veces no fallamos por falta de amor, sino por no saber cómo gestionar lo que sentimos. A veces amamos profundamente, pero en el apuro de una emoción mal manejada, decimos palabras que hieren. O tomamos decisiones que nos alejan de lo que más valoramos. Este libro nació desde ahí, de esa necesidad urgente que todos tenemos de aprender a convivir con lo que sentimos, sin que eso nos destruya. Es un puente entre lo que el corazón siente y lo que la mente puede construir si aprende a escuchar con calma. Aquí no vas a encontrar recetas mágicas, pero sí caminos reales. Técnicas que he compartido en sesiones, capacitaciones y talleres, y que han ayudado a muchos a elegir con conciencia, incluso en medio de emociones intensas. Desde la programación neurolingüística y la terapia breve centrada en soluciones, este libro te ofrece un mapa para navegar mejor tus propios mares emocionales. Escribo estas páginas no desde un pedestal, sino desde mi humanidad. También he tenido que pedir perdón. También me he arrepentido. Y también he aprendido que cada emoción trae consigo una oportunidad, la de crecer, amar mejor, y elegir desde el verdadero yo. Gracias por estar acá. Gracias por darte este tiempo para vos. Espero que este libro te acompañe como una mano en el hombro, como una guía serena, y sobre todo, como un impulso hacia una vida emocional más libre y consciente. Con afecto. Daniel Sanders. Introducción. A veces sentimos tanto, que no sabemos qué hacer con todo eso que se nos mueve por dentro. Una palabra hiriente, una pérdida, una injusticia o un simple malentendido puede despertar una tormenta en nuestro interior. Y sin darnos cuenta, podemos decir o hacer cosas que jamás imaginamos, hasta que el arrepentimiento aparece, recordándonos que no actuamos como realmente hubiéramos querido. Pero no estamos rotos. No somos malas personas. Solo somos humanos. Este libro nace de una certeza: no se trata de dejar de sentir, sino de aprender a sentir con sabiduría. Porque cuando comprendemos nuestras emociones y aprendemos a gestionarlas, dejamos de ser esclavos del impulso y empezamos a tomar decisiones que honran lo que somos y lo que deseamos construir. A lo largo de estas páginas te invito a explorar el fascinante mundo emocional desde una mirada clara, compasiva y práctica. No solo entenderás por qué reaccionamos como lo hacemos, sino también cómo elegir con conciencia, incluso en medio del caos emocional. Con herramientas de la programación neurolingüística y la terapia breve centrada en soluciones, este libro busca ofrecerte recursos concretos para no quedar atrapado en la culpa, el enojo o la tristeza, sino transformarlos en aprendizaje, perdón y crecimiento. Porque sentir no es el problema. El problema es cuando las emociones deciden por nosotros. Y es hora de recuperar el timón. Capítulo 1. Sentir es humano. ¿Alguna vez te sentiste mal simplemente por sentir? Es curioso, vivimos en un mundo donde pareciera que sentir demasiado es un problema. Nos enseñaron a controlar, a ocultar, a ser fuertes como si eso significara no mostrar emociones. Y, sin embargo, las emociones son una de las manifestaciones más profundas de nuestra humanidad. Sentimos porque estamos vivos. Sentimos porque algo nos importa. Sentimos porque somos sensibles a lo que nos rodea y también a lo que ocurre dentro de nosotros. Las emociones no son errores del sistema. Son mensajes. Cada emoción, ya sea agradable o incómoda, tiene algo que decirnos. La tristeza, por ejemplo, suele hablarnos de una pérdida o una necesidad insatisfecha. La ira, de un límite vulnerado. El miedo,
de algo que valoramos y queremos proteger. La alegría, de que algo está en sintonía con nuestros deseos. El problema no es sentir. El problema es no saber qué hacer con lo que sentimos. Ahí es cuando las emociones, que nacieron para ayudarnos a adaptarnos, se convierten en trampas. Si no las escuchamos, si las ignoramos o las tapamos, terminan tomando el control, gritamos, actuamos sin pensar, nos alejamos de quienes amamos, tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Historia 1, solo fue un mensaje. Mariela tenía una relación de pareja sólida, hasta que un día vio un mensaje en el celular del que no le gustó. No era una infidelidad, pero sí un comentario que la hizo sentir insegura. Sin pensar, lo enfrentó con gritos, rompió una taza, lo echó de la casa. Horas después, lloraba en el sillón. No era para tanto, me dijo en sesión. Estaba herida, no sabía qué hacer con eso que sentí. La emoción no fue el problema. El problema fue no tener recursos para gestionarla antes de actuar. El mito del control. Hay una creencia muy extendida que dice, no te dejes llevar por las emociones. Pero la verdad es que no se trata de reprimirlas, sino de comprenderlas y regularlas. Reprimir lo que sentimos solo posterga el estallido. Tarde o temprano, todo lo que negamos, vuelve. Y muchas veces, más fuerte. En este punto, vale la pena recordar una enseñanza milenaria de los filósofos estoicos, la dicotomía del control. Ellos afirmaban que hay cosas que dependen de nosotros, como nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, y otras que no, como lo que otros sienten, dicen o hacen, o lo que ya pasó. Las emociones aparecen cuando algo, a veces interno, a veces externo, nos afecta. Pero lo que sí depende de nosotros es cómo respondemos a eso. Esa es la clave, no controlar lo que sentimos, sino elegir lo que hacemos con eso. Por eso, este capítulo busca recordarte algo esencial. Sentir no es debilidad. Sentir es señal de que estás conectado con tu humanidad. Y elegir cómo responder, es un acto de poder. La historia de Carlos, mi hijo ya no confía en mí. Carlos era un padre dedicado, pero también muy exigente. Una tarde, al ver las bajas calificaciones de su hijo de 12 años, explotó. Lo insultó, lo castigó sin salida y le dijo algo que el niño no olvidaría, eres un fracasado. Jamás quise decir eso, me confesó después, estaba frustrado, tenía miedo por él. El miedo lo impulsó a reaccionar con agresión. Cuando lo entendió, lloró. Y comenzó un proceso de reparación. Ese día no solo comprendió a su hijo, también se entendió a sí mismo. Nadie se arrepiente de sentir, sino de cómo reaccionó. ¿Cuántas veces te dijiste no tendría que haber dicho eso o por qué actué así? Lo que duele no es haber sentido enojo, tristeza o miedo. Lo que duele es haber reaccionado desde el impulso, sin pausa, sin filtro, sin claridad. Ahí es donde comienza el arrepentimiento. Aprender a manejar nuestras emociones no significa anestesiarnos. Significa poder detenernos, observarnos, elegir. Significa poder estar tristes sin rompernos, enojados sin destruir, con miedo sin paralizarnos. Y eso se puede aprender. No importa cuántos años hayas vivido reaccionando como siempre, o escondido detrás del yo soy así, nunca es tarde para cambiar la forma en que gestionas lo que sentís. Un nuevo punto de partida. Este libro no va a enseñarte a dejar de sentir. Eso sería negar tu esencia. Va a ayudarte a recuperar tu poder frente a las emociones. Ese poder que perdiste cuando creíste que eras lo que sentías. O cuando pensaste que no había otra forma de reaccionar. Porque sí la hay. Y empieza ahora. Capítulo 2. El poder de las emociones, aliadas o enemigas. Las emociones tienen mala prensa. Muchas veces las vemos como enemigas, me arruinó el día, me dejé llevar, me ganó la bronca. Pero, ¿y si las emociones no fueran el problema? ¿Y si el verdadero problema fuera no haber aprendido a escucharlas con claridad? Las emociones son energía en movimiento. Reaccionan a lo que nos importa, a lo que creemos, a lo que percibimos como amenaza o como regalo. Son como señales del tablero de un auto, no son el motor, pero te avisan cuando algo necesita atención. El desafío está en que muchas personas aprendieron a pelear con esas señales, a ignorarlas o a sobreinterpretarlas. En este punto,
Vale la pena recordar una enseñanza milenaria de los filósofos estoicos, la dicotomía del control. Ellos afirmaban que hay cosas que dependen de nosotros, como nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, y otras que no, como lo que otros sienten, dicen o hacen, o lo que ya pasó. Las emociones aparecen cuando algo, a veces interno, a veces externo, nos afecta. Pero lo que sí depende de nosotros es cómo respondemos a eso. Esa es la clave, no controlar lo que sentimos, sino elegir lo que hacemos con eso. Por eso, este capítulo busca recordarte algo esencial. Sentir no es debilidad. Sentir es señal de que estás conectado con tu humanidad. Y elegir cómo responder es un acto de poder. La historia de Carlos, mi hijo ya no confía en mí. Carlos era un padre dedicado, pero también muy exigente. Una tarde, al ver las bajas calificaciones de su hijo de 12 años, explotó. Lo insultó, lo castigó sin salida y le dijo algo que el niño no olvidaría: eres un fracasado. Jamás quise decir eso, me confesó después, estaba frustrado, tenía miedo por él. El miedo lo impulsó a reaccionar con agresión. Cuando lo entendió, lloró. Y comenzó un proceso de reparación. Ese día no solo comprendió a su hijo, también se entendió a sí mismo. Nadie se arrepiente de sentir, sino de cómo reaccionó. ¿Cuántas veces te dijiste no tendría que haber dicho eso o por qué actué así? Lo que duele no es haber sentido enojo, tristeza o miedo. Lo que duele es haber reaccionado desde el impulso, sin pausa, sin filtro, sin claridad. Ahí es donde comienza el arrepentimiento. Aprender a manejar nuestras emociones no significa anestesiarnos. Significa poder detenernos, observarnos, elegir. Significa poder estar tristes sin rompernos, enojados sin destruir, con miedo sin paralizarnos. Y eso se puede aprender. No importa cuántos años hayas vivido reaccionando como siempre, o escondido detrás del yo soy así, nunca es tarde para cambiar la forma en que gestionas lo que sentís. Un nuevo punto de partida: este libro no va a enseñarte a dejar de sentir. Eso sería negar tu esencia. Va a ayudarte a recuperar tu poder frente a las emociones. Ese poder que perdiste cuando creíste que eras lo que sentías. O cuando pensaste que no había otra forma de reaccionar. Porque sí la hay. Y empieza ahora. Capítulo 2. El poder de las emociones, aliadas o enemigas. Las emociones tienen mala prensa. Muchas veces las vemos como enemigas: me arruinó el día, me dejé llevar, me ganó la bronca. Pero, ¿y si las emociones no fueran el problema? ¿Y si el verdadero problema fuera no haber aprendido a escucharlas con claridad? Las emociones son energía en movimiento. Reaccionan a lo que nos importa, a lo que creemos, a lo que percibimos como amenaza o como regalo. Son como señales del tablero de un auto, no son el motor, pero te avisan cuando algo necesita atención. El desafío está en que muchas personas aprendieron a pelear con esas señales, a ignorarlas o a sobreinterpretarlas. Así, en lugar de usarlas como aliadas para decidir mejor, terminan siendo rehenes de sus impulsos. Historia de Rodrigo: no entendía por qué me enojaba tanto. En una sesión, Rodrigo me contaba que cada vez que su pareja le hacía una crítica, él explotaba. No es lo que me dice, es cómo me siento, es como si me atacara, explicaba. Explorando más profundo, descubrimos que había crecido con un padre muy crítico y exigente. Hoy, sin quererlo, cada observación de su pareja le despertaba una vieja emoción, la de no ser suficiente. Una emoción mal comprendida lo llevaba a reaccionar a la defensiva. Cuando entendió esto, pudo dejar de ver la emoción como enemiga, y empezar a usar su enojo como una brújula interna que pedía validación y cuidado. Las emociones no te dominan, si sabes escucharlas. Cuando entiendes que te está queriendo decir una emoción, algo cambia. Ya no te sentís atacado por lo que sentís, sino acompañado. Aparece un diálogo interno más sabio, menos impulsivo, más compasivo. La tristeza te puede invitar a frenar y mirar hacia adentro. La bronca puede ayudarte a poner límites. El miedo puede mostrarte lo que más valoras. La alegría te señala el camino de lo que te da sentido. El problema surge cuando no escuchamos el mensaje y solo actuamos desde el ruido. ¿Qué hacemos con el poder de sentir? Las emociones tienen poder. Y como todo poder, pueden usarse para crear o destruir.
Usadas sin conciencia, pueden llevarte a decisiones de las que te arrepientas. Pero usadas con conciencia, pueden darte una claridad que jamás tendrías desde la pura razón. Historia de Luciana: no tenía que pelearme con lo que sentía. Luciana se sentía avergonzada de llorar en el trabajo. Soy jefa, no puedo mostrarme débil, decía. Pero su madre había fallecido hacía un mes y estaba llevando su duelo en silencio. Hasta que un día colapsó en plena reunión. Pensé que tenía que bloquearlo, pero solo necesitaba entender que estaba en duelo, no era debilidad, era amor, dijo más tarde. Esa emoción no estaba en su contra. Solo pedía un espacio para expresarse. Cuando la escuchó con amabilidad, su relación con sus emociones cambió para siempre. Ser amigo de uno mismo. Muchas personas reaccionan mal frente a una emoción porque se juzgan por sentirla. Piensan que no deberían enojarse, que la tristeza es debilidad, que tener miedo es un fracaso. Esa mirada crítica hacia uno mismo es como intentar apagar un incendio, con nafta. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de pelearnos con lo que sentimos, nos tratáramos como trataríamos a un buen amigo? Cuando un amigo está triste, no le dices deja de sentir eso. Lo escuchas. Lo acompañas. Le preguntas qué necesita. Lo abrazas con palabras o con presencia. Eso mismo podemos hacer con nosotros. Amor propio no es autoestima inflada. Es amabilidad emocional. El verdadero amor propio no grita yo valgo más que todos. El verdadero amor propio susurra, en medio de una tormenta interna. Estoy acá para mí. Incluso ahora. Incluso cuando me siento así. Ser amigo de uno mismo implica no juzgar lo que sientes como bueno o malo, sino como válido. No exigirte que reacciones perfecto cada vez, sino aprender de cada reacción. Reconocer que tus emociones no son errores, sino puertas hacia algo que necesita ser atendido. Y, sobre todo, recordar que puedes aprender a tratarte con más ternura, incluso cuando no te sientes bien contigo. Historia de Natalia: nunca me hablé con compasión. Natalia venía lidiando con ansiedad desde hacía años. Un día, en una sesión, le propuse que escribiera lo que se diría a sí misma, pero como si fuera su mejor amiga. Escribió: no estás rota. Estás cansada. Estás intentando. Y eso ya es mucho. Cuando lo leyó en voz alta, se quebró. Jamás me hablé así, siempre me castigo por no poder con todo. Ahí entendió que su ansiedad no se curaba solo con técnicas. Se calmaba cuando se trataba con humanidad. Tu diálogo interno crea tu mundo emocional. A veces creemos que el amor propio es algo que se tiene o no se tiene. Pero no, el amor propio se construye en el día a día, con pequeñas elecciones. Con palabras internas más suaves. Con menos exigencia y más comprensión. Con pausas que digan, lo que siento, importa. Cada vez que eliges tratarte con respeto, incluso en medio de un error, estás fortaleciendo ese vínculo esencial con vos mismo. Y desde ahí, desde esa raíz emocional más amorosa, todo lo demás empieza a florecer. Guía vivencial: trátate como a tu mejor amigo. Esta práctica es una invitación a hacer una pausa, a escucharte sin juicio y a cultivar una mirada más amable hacia vos. Puedes hacerla sentado, en un espacio tranquilo, con los ojos cerrados o abiertos, como te sientas mejor. Paso 1. Detente y siente. Cierra los ojos, si puedes, y toma una respiración lenta. Y pregúntate con honestidad: ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? No respondas rápido. Solo escucha. Sin juzgar. Como si estuvieras frente a un amigo que necesita ser oído. Paso 2. La voz del amigo que te quiere bien. Ahora imagina que esa emoción que estás sintiendo la está viviendo alguien que amas mucho. ¿Qué le dirías con ternura? Escribe o piensa en voz alta algunas frases que le dedicarías. Por ejemplo: es válido lo que sentís. No eres débil, estás atravesando algo difícil. Estoy con vos, aunque te sientas mal. Esto también va a pasar. Paso 3. Háblale a tu propio corazón. Ahora, expresa esas mismas frases a ti mismo /a. Aunque al principio no te salgan con convicción, repítelas como quien entrena un músculo olvidado.
Puedes cerrar con esta afirmación. Hoy elijo tratarme con la misma ternura con la que trato a quienes amo. Porque yo también soy digno de ese amor. Opción adicional, escríbelo. Si quieres ir más profundo, toma papel y lápiz y escribe. ¿Qué necesito de mí cuando me siento mal? ¿Qué partes mías suelo castigar que hoy puedo empezar a comprender? ¿Cómo sería ser mi mejor aliado, incluso en mis momentos menos brillantes? Haz este ejercicio cada vez que lo necesites. Aunque parezca simple, este gesto repetido de amabilidad interna es una forma poderosa de reconstruir la relación contigo mismo. Porque cuando te tratas con amor, todo cambia. Incluso la forma en que te sientes. Capítulo 3. La anatomía de una emoción. Las emociones no son misterios impenetrables. Tienen estructura. Tienen origen. Tienen lógica interna. Pero como nadie nos enseñó a leerlas, muchas veces las vivimos como explosiones caóticas que simplemente pasan por nosotros. Este capítulo busca invitarte a mirar las emociones por dentro, a entender cómo se forman, qué las activa y cómo puedes intervenir sin negarlas ni reprimirlas. Porque cuando conoces la anatomía de una emoción, dejas de temerle y empiezas a dialogar con ella. El iceberg emocional. Una metáfora poderosa para entender las emociones es el iceberg. Lo que vemos, lo que aflora en la superficie, es apenas una parte del todo. El enojo, la ansiedad, la tristeza o la euforia son la punta visible del iceberg. Pero debajo, oculto, hay un mundo interno mucho más amplio y profundo. Pensamientos. Interpretaciones. Necesidades insatisfechas. Miedos. Recuerdos. Creencias aprendidas. Heridas no resueltas. Ejemplo. Cuando alguien grita por enojo, lo visible es la ira. Pero debajo puede haber una sensación de injusticia, miedo al abandono o una necesidad de respeto que no está siendo atendida. No es solo enojo. Es una historia emocional que pide ser comprendida. ¿Cómo nace una emoción? Toda emoción sigue una secuencia básica, aunque ocurra en milisegundos. 1. Estímulo, algo externo o interno activa una respuesta. Alguien me ignora, recuerdo una pérdida, me critican. 2. Interpretación, le doy un significado. No me valoran, no soy suficiente, me va a ir mal. 3. Sensación corporal, el cuerpo reacciona. Tensión en el pecho, aceleración, nudo en la garganta. 4. Impulso a actuar, aparece la tendencia a responder. Gritar, huir, llorar, encerrarse. 5. Conducta, acción o reacción elegida, o impulsiva. Discutir, evitar, cerrar redes, pedir ayuda, etc. Cuanto más inconscientes son estos pasos, más automáticas y desbordadas serán nuestras respuestas. Identificar para transformar. Una de las claves del trabajo emocional es nombrar lo que sentimos. No basta con decir me siento mal. Hay que ser más específico. ¿Estoy triste, frustrado, herido, solo, ansioso? ¿Qué historia me estoy contando sobre esto? ¿Qué necesidad no está siendo satisfecha? El simple hecho de ponerle nombre a la emoción reduce su intensidad. Porque cuando la identificas, dejas de ser arrastrado por ella y empiezas a caminar con ella. La historia de Facundo, descubrí que detrás del enojo había miedo. Facundo discutía seguido con su pareja. Siempre me saca, siempre me hace enojar, decía. Pero en una sesión, le pregunté, ¿qué crees que pasaría si no te enojaras? Se quedó pensando. Y después de un silencio, dijo, creo que sentiría miedo. Miedo de perderla. Miedo de no ser suficiente para ella. El enojo era solo la superficie. El verdadero motor era el miedo a no ser amado. Ese día no cambió su emoción. Cambió su comprensión. Y con eso, cambió su forma de responder. Entender es poder elegir. Cuando conoces cómo funciona una emoción, no desaparece mágicamente. Pero sí dejas de ser su esclavo. Puedes observarla. Comprenderla. Y luego elegir qué hacer con ella, sin negarla ni dejarte arrastrar. Porque no somos solo lo que sentimos, pero lo que hacemos con lo que sentimos, define profundamente quiénes somos. Capítulo 4. Impulso o reflexión, el arte de esperar un momento más.
Hay una brecha breve, pero poderosa, entre lo que sentimos y lo que hacemos. En ese pequeño espacio se juegan muchas decisiones importantes. Decisiones que pueden unir o romper. Que pueden construir o destruir. Que pueden hacernos sentir en paz o llevarnos al arrepentimiento. El impulso aparece rápido. La reflexión necesita un segundo más. Y ese segundo puede cambiarlo todo. El impulso no es el enemigo. No se trata de eliminar el impulso. Es una parte natural de nuestra biología emocional. El impulso nos prepara para reaccionar, para protegernos, para actuar. El problema es cuando reaccionamos sin conciencia. Cuando la emoción dirige el volante y nosotros apenas vamos atrás. Por eso, una de las claves del manejo emocional es entrenar la pausa. Aprender a esperar un momento más antes de actuar. Técnica del semáforo emocional. Esta técnica es simple, pero profundamente efectiva. Se enseña incluso a niños y transforma a adultos. Imagina que cada emoción intensa que sentís activa un semáforo interno. Rojo, parar. Siente la emoción, pero no respondas todavía. Toma una respiración lenta. Cierra los puños y suéltalos. Apoya los pies firmes en el piso. Reconoce, estoy sintiendo algo intenso. Necesito un momento. Amarillo, pensar. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué quiero lograr en esta situación? Verde, actuar con conciencia. Elegí una acción alineada con tu verdadero objetivo. No con la emoción del momento, sino con lo que realmente quieres construir. Usar esta técnica no te aleja de tus emociones. Te acerca a tus valores. La historia de Claudia: esa noche no dije nada y me agradezco por eso. Claudia llegó a sesión con los ojos llenos de culpa. Había estado a punto de decirle a su hija adolescente algo muy hiriente. Me faltó el respeto, me habló mal, me hervía la sangre, relataba. Pero algo hizo que se detuviera. Recordó una charla de grupo donde habíamos practicado el semáforo emocional. Respiré, literal, me fui al baño y respiré. Me miré en el espejo y me dije, no te arruines por este momento. No dijo nada en caliente. A la mañana siguiente, hablaron con calma. Me agradezco por haber esperado. Siento que cuidé el vínculo, dijo. Esa pausa no fue debilidad. Fue amor maduro. Cambiar el estado emocional en el cuerpo. Antianao decimos que no puedes tomar decisiones sabias desde un estado no útil. El estado emocional condiciona tu forma de pensar, tu lenguaje, tus gestos y tus decisiones. Técnica rápida de anclaje corporal, cambio de estado. 1. Detecta tu estado actual, irritado, ansioso, bloqueado. 2. Cambia tu fisiología. Endereza tu postura. Respira profundo 3 veces. Sonreí levemente, aunque no tengas ganas. 3. Recuerda un momento en que te sentiste en calma y claridad. 4. Lleva ese estado a tu presente. 5. Desde ahí, decide cómo responder. Este cambio físico-químico interrumpe el patrón automático de reacción emocional. La pregunta de la excepción. Cuando una emoción nos invade, la mente suele exagerar. Siempre me pasa esto, nunca puedo controlarme, no tengo salida. La terapia breve centrada en la solución nos invita a romper esa generalización con una simple y poderosa pregunta. ¿Hubo alguna vez en que sentiste esto y no reaccionaste mal? Si la respuesta es sí, ya tienes una excepción. Y con eso, una pista. La historia de Martín, descubrí que ya lo había logrado antes. Martín estaba por renunciar a su trabajo después de una discusión con su jefe. Estaba seguro de que tenía que irme, no podía tolerar más el maltrato, decía. En sesión, le pregunté. ¿Alguna vez sentiste algo parecido, y no renunciaste? Se quedó en silencio. Sí, respondió. Hace 2 años, con otro jefe. Me tomé una semana para pensar. Después hablé, se aclaró todo. Y seguí. Esa fue la clave. Se dio cuenta de que ya sabía regular ese impulso, y que tomar una decisión importante desde la emoción extrema no era necesario. Esa semana no renunció. Habló. Y recuperó su poder.
Elegir desde tu yo consciente. Esperar un momento más no es pasividad. Es inteligencia emocional en acción. Cada vez que eliges pausar, respirar, cambiar tu estado o buscar una excepción, estás fortaleciendo tu yo reflexivo. Estás aprendiendo a responder con madurez emocional, no desde la herida ni desde el impulso. Porque, a veces, el acto más valiente no es reaccionar, sino esperar un poco más. Y elegir desde el corazón, pero con conciencia. Capítulo 5. Herramientas para regular emociones intensas. Las emociones intensas son como tormentas. No se pueden evitar, pero sí se pueden atravesar con más recursos. A veces te sientes abrumado por una emoción y solo quieres que se detenga. Pero lo más sano no es apagarla, sino saber cómo regularla. Regular no es suprimir. Regular es modular, acompañar, transformar. Este capítulo te ofrece herramientas concretas. No para evitar sentir, sino para sentir sin desbordarte y para responder en vez de reaccionar. Herramienta 1. Respiración cuadrada. Objetivo: reducir ansiedad y recuperar calma fisiológica. Esta técnica de respiración se usa en entrenamiento militar, mindfulness y en psicoterapia breve. Es simple, pero poderosa. Pasos. 1. Inhala en 4 tiempos. 2. Retener el aire 4 tiempos. 3. Exhalas en 4 tiempos. 4. Queda sin aire 4 tiempos. 5. Repetí de 3 a 5 minutos. Este ritmo equilibrado regula el sistema nervioso, baja el cortisol y activa el enfoque. Herramienta 2. Técnica del reencuadre, PNL. Objetivo: cambiar la percepción de una situación emocionalmente cargada. Las emociones intensas suelen amplificarse por la interpretación que hacemos. El reencuadre no cambia los hechos, pero cambia el significado que les damos. Ejemplo. Mi jefe me ignoró, lo interpreto como no le importo, me frustro. Reencuadre: quizá está abrumado y no lo notó, me siento menos herido. Pasos. 1. Identifica la emoción y el pensamiento asociado. 2. Pregúntate, ¿es esta la única forma posible de verlo? 3. Busca al menos 2 significados alternativos más compasivos o neutrales. 4. Elige el que te ayude a sentirte más equilibrado. Cambiar el foco cambia el estado emocional. Herramienta 3. La silla vacía, diálogo interno guiado. Objetivo: integrar emociones en conflicto o no expresadas. Inspirada en la Gestalt, esta técnica también es útil desde la PNL para darle voz a lo que callamos. Es potente para bajar intensidad emocional en casos de enojo, culpa, tristeza o reproche. Pasos. 1. Coloca una silla vacía frente a vos. 2. Imagina que allí está la persona con la que tienes el conflicto, o una parte de vos que necesitas escuchar. 3. Háblale desde el corazón. Di lo que callas. 4. Luego, cambia de silla e imagina que respondes desde el otro. 5. Alterna si es necesario. Después vuelve a tu lugar y escribí lo que aprendiste. No se trata de tener razón, sino de liberar lo que se atasca. Herramienta 4. Preguntas de excepción de la terapia breve centrada en la solución. Objetivo: activar recursos internos a partir de tus propias experiencias pasadas. Cuando sentís que una emoción te domina, recuerda, ya estuviste ahí antes y pudiste salir. Preguntas clave. ¿Hubo alguna vez en que sentí esto y pude manejarlo mejor? ¿Qué hice distinto? ¿Qué recursos usé entonces que puedo aplicar hoy? ¿Qué haría mi yo más sabio en este momento? Buscar excepciones no es negar el problema, es recordar que no sos tu peor versión. Capítulo 6. Cuando el corazón decide mal. No hay emoción más difícil de cargar que el arrepentimiento. Y muchas veces, ese sentimiento nace de haber decidido en caliente, en un momento de impulso, angustia o desesperación. No porque el corazón sea malo, sino porque, cuando está herido, confundido o desbordado, puede empujarnos a actuar sin pensar en las consecuencias. Y luego, desde la calma, nos damos cuenta, no era eso lo que necesitaba. Este capítulo no busca hacerte sentir culpable por lo que hiciste alguna vez. Busca darle voz a lo que muchos callan. Esa sensación de me dejé llevar por lo que sentía, y me equivoqué. Y ayudarte a que, la próxima vez,
tu corazón no decida solo, sino acompañado de conciencia. Caso 1. La dejé porque sentía que ya no la amaba. Lucas llevaba 10 años con su pareja. Pasaban por una etapa difícil, poco diálogo, muchas rutinas. Una noche, se sintió vacío, apagado, desconectado. No siento nada, pensó. Al día siguiente, decidió terminar. 3 meses más tarde, comprendió que lo que sentía no era desamor, era agotamiento emocional. Se había retirado sin haber sanado. Y ahora sentía más culpa que alivio. Cuando una emoción negativa se instala, no siempre significa esto no sirve más. A veces significa esto necesita atención. Caso 2. Le grité a mi hijo lo que juré que nunca le diría. Carla estaba agotada. 3 trabajos, una casa a cuestas, poco descanso. Su hijo de 10 años rompió un vaso, y ella estalló: sos igual a tu padre, siempre arruinás todo. Apenas lo dijo, sintió que el alma se le caía al suelo. No era eso lo que quería decir. No era eso lo que pensaba. Era la frustración acumulada, el enojo viejo, el dolor no procesado. Lo peor, su hijo se encerró sin decir una palabra. Una emoción intensa no es excusa, pero sí explicación. Y entender la explicación te ayuda a prevenir la repetición. ¿Por qué decidimos mal desde la emoción? Porque la emoción intensa toma el control del sistema nervioso. Activa el modo supervivencia. El miedo pide huida. La ira pide ataque. La tristeza pide abandono. La culpa pide castigo. El cerebro racional queda en segundo plano. Y entonces aparece el después. Después de enviar ese mensaje. Después de decir eso que no querías decir. Después de cortar un lazo que no estaba roto, solo lastimado. Señales de que no es momento de decidir. Antes de tomar una decisión importante, chequea esto. ¿Estoy muy alterado emocionalmente? ¿Siento que quiero salir corriendo o hacerlo ya? ¿Estoy buscando alivio o solución real? ¿Me reconocería en esta decisión si estuviera más tranquilo? Si alguna respuesta te hace dudar, espera. La claridad emocional no llega por apuro, sino por pausa. ¿Cómo evitar decidir mal desde la emoción? Acaban 3 claves prácticas. 1. Di, ahora no decido. Recuerda, no decidir, también es una decisión sabia. 2. Regula primero, elijo después. Usa alguna herramienta del capítulo anterior. Después, vuelve a pensar. Es increíble cómo cambia tu perspectiva cuando cambia tu estado. 3. Consulta a tu yo en calma. Pregúntate, si estuviera tranquilo, con claridad, ¿qué haría en este momento? Esta frase muchas veces abre una ventana a tu sabiduría emocional. Mini práctica, mi decisión desde la calma. Antes de decidir, haz esto. Cierra los ojos un momento. Visualízate en un lugar donde te sentís seguro, pleno, en paz. Desde ahí, imagínate enfrentando esta decisión. Observa, ¿qué cambia? ¿Cómo se siente ahora esa respuesta? Decidir desde el corazón es valioso. Pero que ese corazón esté calmo, y no herido. Errar también es parte de crecer. Si ya tomaste decisiones de las que te arrepentís, no estás solo. Todos lo hemos hecho. La buena noticia es que las emociones también enseñan. Y si las escuchas con respeto, sin que tomen el control, puedes usarlas para elegir mejor la próxima vez. Porque no se trata de no sentir. Se trata de sentir, y luego elegir desde tu versión más sabia. Capítulo 7. Cómo perdonarnos cuando nos equivocamos. Errar es humano. Pero a veces, el castigo más duro no viene de los demás, sino de uno mismo. La culpa, el remordimiento, el por qué hice eso, pueden transformarse en una prisión emocional si no aprendemos a perdonarnos con humanidad. El perdón a uno mismo no borra lo que pasó. Tampoco lo justifica. Lo que hace es permitirte sanar para no repetir, crecer en vez de castigarte, y recuperar el derecho a una nueva versión de vos. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonarnos? Porque muchas veces confundimos culpa con responsabilidad. La culpa inmoviliza, soy un desastre. La responsabilidad empodera, lo hice mal. Pero lo puedo reparar. Y puedo aprender.
También nos cuesta perdonarnos porque nos exigimos perfección emocional. Creemos que deberíamos haber sabido mejor, haber reaccionado distinto, haber controlado todo. Pero nadie nace sabiendo cómo gestionar emociones. Aprendemos, y a veces aprendemos después de haber fallado. 5 pasos para empezar a perdonarte. 1. Reconoce sin escapar. Negar lo que hiciste o justificarlo solo alarga la herida. Háblate con honestidad. Sí, hice esto. No fue lo mejor. Pero no termina en ese error mi historia. 2. Separa el error de tu identidad. Lo que hiciste no define quién eres. No eres tu peor día. No eres tu peor reacción. No soy malo. Soy humano. Me equivoqué. 3. Detecta la emoción detrás del error. ¿Qué sentías cuando actuaste así? ¿Era miedo, cansancio, soledad, enojo viejo? Comprender la emoción no te excusa, pero explica. Y cuando algo se explica, se puede transformar. 4. Elige una forma de reparar. Pregúntate. ¿Hay algo que pueda hacer para sanar esto? ¿Pedir perdón? ¿Hablar? ¿Cambiar una conducta? Hazlo. No por culpa, sino por integridad. 5. Háblale a tu yo del pasado como lo harías con alguien que amas. Imagina que frente a ti está esa versión de ti que se equivocó. Míralo con compasión. Dile algo así. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías. Hoy sabes más. Hoy puedes elegir distinto. Te perdono. Repetí esa frase tantas veces como necesites. No como consuelo vacío, sino como acto de amor propio activo. La historia de Federico: el día que pude perdonarme lloré como un nene. Federico había engañado a su pareja en un momento de crisis personal. La relación terminó, pero la culpa lo persiguió durante años. Sentía que no merecía ser feliz. Que había arruinado todo para siempre. En un taller, trabajamos con una técnica de silla vacía. En una silla puso a su yo del pasado. En la otra, a su yo de hoy. Lo miró y le dijo: no actuaste bien, pero no sos una mala persona. Te faltaban recursos. Te perdono. Lloró durante 10 minutos. No porque el dolor desapareció, sino porque algo se liberó. Después de años, empezó a tratarse con más humanidad. Perdonarte no borra el error. Pero sí abre el camino al crecimiento. El verdadero perdón no olvida. Pero transforma el recuerdo en sabiduría. Te recuerda que no eres tu error, sino tu capacidad de aprender de él. Y que mereces, como todos, volver a empezar con más conciencia y más compasión. Capítulo 8. El rol del pensamiento en lo que sentimos. Lo que sentimos muchas veces no depende solo de lo que pasa afuera, sino de lo que nos decimos adentro. Nuestros pensamientos son como narradores internos, le ponen palabras a lo que vivimos, y esas palabras crean una emoción. Por eso, no es lo que ocurre lo que más nos afecta, sino cómo lo interpretamos. Aprender a identificar y transformar ciertos pensamientos es una habilidad emocional poderosa. Y se puede entrenar. ¿Cómo nace una emoción desde el pensamiento? Toda situación pasa por un filtro mental. Un estímulo, una interpretación, una emoción. Veamos un ejemplo simple. Situación: tu pareja no responde un mensaje en 3 horas. Pensamiento 1, está ocupado, ya contestará tranquilidad. Pensamiento 2, seguro me está ignorando ansiedad. Pensamiento 3, no le importo, ya no me quiere tristeza, miedo. La misma situación. Emociones distintas. ¿La diferencia? El pensamiento interpretativo. Tus emociones te dicen mucho, pero tus pensamientos les dan dirección. Distorsiones cognitivas más comunes. Las distorsiones cognitivas son formas de pensar que exageran, filtran o deforman la realidad. No son locura. Son hábitos mentales automáticos, pero muchas veces dañinos. Algunas de las más frecuentes. Lectura de mente: seguro piensa que soy un fracaso. Catastrofismo: si me equivoco, todo se va a arruinar. Generalización: siempre me pasa lo mismo. Filtro negativo: todo salió mal. Aunque hubo cosas buenas, punto. Pensamiento dicotómico: todo es perfecto o es un desastre.
Personalización, si están mal, debe ser por mi culpa. Estas distorsiones no muestran la realidad. Muestran el lente con el que la miras cuando estás emocionalmente vulnerable. Preguntas que cambian la historia. En la terapia breve centrada en soluciones, no discutimos con los pensamientos. Les preguntamos desde la posibilidad. Frases útiles para transformar pensamientos disfuncionales. ¿Siempre ocurre así o hay veces que fue distinto? ¿Qué evidencia tengo de que esto es realmente así? Si otra persona estuviera en esta situación, ¿pensaría lo mismo? ¿Qué es lo más probable que ocurra, y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué pensamiento me haría sentir más en paz y también puede ser verdadero? No se trata de pensar positivo, sino de pensar en forma útil. Intervención desde la PNL, reencuadre y cambio de submodalidades. La programación neurolingüística nos recuerda que la forma en que pensamos también tiene forma sensorial, imágenes, sonidos, voces internas, sensaciones. Ejercicio, reencuadre visual. 1. Cierra los ojos. Visualiza una escena que te genera malestar. 2. ¿Dónde la ves? ¿Es grande o chica? ¿Brillante o apagada? 3. Ahora, modifica esa imagen, aléjala, ponla en blanco y negro, hazla más pequeña. 4. Sentí cómo cambia tu emoción. Este simple cambio en la submodalidad afecta tu estado emocional. Porque la mente procesa lo simbólico igual que lo real. La historia Rocío, me hacía sufrir algo que no existía. Rocío creía que todos sus amigos la estaban dejando de lado. Me contestan seco, no me buscan como antes, decía. Exploramos los hechos concretos. No había rechazo, solo menos frecuencia por agendas distintas. Con un reencuadre y preguntas de TBCS, se dio cuenta de que su pensamiento ya no les importó, venía de una herida antigua. No era lo que pasaba. Era lo que interpretaba, y eso me hacía sufrir. Desde ese día, cada vez que aparece esa frase, se pregunta: ¿esto es real, o es mi miedo hablando? Y su emoción cambia. Pensar no es un problema. Pensar sin conciencia, sí. No podemos dejar de pensar. Pero sí podemos aprender a pensar de forma más sana. Y eso transforma directamente lo que sentimos. Porque cuando cambias lo que te decís, cambias lo que vives por dentro. Guía vivencial, detecta y transforma un pensamiento. 1. Escribe qué sientes ahora, frustración. 2. Escribe qué pensaste justo antes de sentir eso. 3. Evalúa, ¿es real, útil o exagerado? 4. Busca una nueva forma de pensarlo, más amable, más ajustada. 5. Observa cómo cambia tu emoción con el nuevo pensamiento. Este ejercicio, repetido, reeduca tu mente y libera tu emoción. Capítulo 9. Comunicar lo que sentimos sin dañar. Expresar lo que sentimos es necesario. Pero si lo hacemos desde el enojo desbordado, la frustración sin filtrar o el miedo que ataca, muchas veces lastimamos justo lo que queremos cuidar. Hay personas que sienten mucho, pero se callan. Y hay otras que sienten mucho, y explotan. Ambas posturas generan sufrimiento. Este capítulo es una invitación a hablar con el corazón, pero también con conciencia. Porque la emoción no tiene por qué ser violencia. Y la verdad no tiene por qué herir. ¿Qué es comunicar con asertividad emocional? La asertividad emocional es la habilidad de expresar lo que sientes, piensas y necesitas de forma clara, honesta y respetuosa. No es callar. No es atacar. Es dialogar desde el equilibrio interno. 3 estilos frente al conflicto emocional. Pasivo, me callo, me trago todo, acumulo resentimiento o tristeza. Agresivo, exploto, grito o culpo, genero miedo, distancia, daño. Asertivo, digo lo que siento, cómo me afecta y que necesito, cuido mi verdad y la relación. Ser asertivo no es imponer, es compartir desde el respeto. Técnica 1. Cuando vos, yo siento, y necesito. Una estructura simple y efectiva para conversaciones difíciles. Cuando vos, acción concreta, yo siento, emoción, porque para mí es importante, valor o necesidad. Me gustaría, pedido claro, punto. Ejemplo. Cuando me interrumpís mientras hablo, me siento frustrado, porque para mí es importante sentirme escuchado.
Me gustaría que me dejes terminar antes de responder. Este formato evita el ataque, pone foco en lo que sentís y abre a una solución. Técnica 2. Reencuadre del lenguaje, PNL. El lenguaje puede crear resistencia o apertura. Anti-Now, trabajamos con el impacto emocional de las palabras. Cambiar una palabra puede cambiar toda la reacción del otro. Ejemplos. En vez de, siempre haces lo mismo últimamente noto esto, y me preocupa. En vez de, sos muy egoísta me duele cuando no notas lo que yo necesito. En vez de, estoy cansado de vos estoy cansado de esta situación, y me gustaría buscar algo mejor juntos. La forma en que lo decís determina si el otro se cierra, o se conecta. Errores comunes al comunicar emociones. Generalizar, siempre, nunca, todo el tiempo. Culpar, me hace sentir, nadie tiene ese poder. Invalidar, no deberías sentirte así. Acumular hasta explotar. Hablar en momentos de máxima intensidad emocional. Regla de oro. No hables cuando estás en rojo emocional. Espera. Regula. Después comunica. Técnica 3. El diálogo de las dos sillas, interna o externa. Esta técnica sirve para ensayar lo que quieres decir o incluso procesar lo que no puedes decirle a otro directamente. 1. Coloca dos sillas frente a frente. 2. En una, vos. En la otra, la persona con quien tenés el conflicto. 3. Di lo que necesites decir, sin filtro, pero con respeto. 4. Cambia de lugar. Responde como si fueras el otro. 5. Vuelve a tu lugar y cierra el diálogo con lo que aprendiste. Este ejercicio reduce intensidad emocional y aclara lo que verdaderamente quieres transmitir. La historia de Luciana, aprendí a decir lo que siento sin atacar. Luciana decía que siempre se enojaba y lo decía sin filtro. Le costaba mantener relaciones, porque su honestidad era hiriente. En sesión, practicamos el formato asertivo y el reencuadre del lenguaje. Un día, me contó, en vez de decirle, sos un desconsiderado, le dije, cuando no me avisas que llegas tarde, me siento dejada de lado. Para mí es importante que tengamos ese cuidado. Y no se ofendió. Me escuchó. Fue increíble. Ese día no solo dijo lo que sentía. Fue escuchada. Y eso le dio paz. Hablar desde el corazón, con dirección. Tus emociones merecen voz. Pero no toda emoción intensa necesita ser expresada tal y como viene, sino de una forma constructiva. Cuando aprendes a hablar desde tu verdad sin atacar, algo hermoso ocurre. Te liberas del silencio que duele. Te alejas del grito que hiere. Y te acercas a una comunicación que sana, une y transforma. Capítulo 10. ¿Y si el otro no cambia? ¿Cómo seguir adelante desde mi propio cambio? Trabajas en ti. Que lees, haces terapia, aprendes a regular tus emociones, a comunicar mejor. Y, sin embargo, el otro sigue igual. Tu pareja no escucha. Tu jefe no cede. Tu familia repite los mismos patrones. Entonces aparece la frustración, la impotencia y el pensamiento, ¿de qué sirve todo esto si los demás no cambian? Este capítulo es para ti, que sientes que estás remando solo en una relación, en un trabajo o en una familia. Para mostrarte que sí hay una salida. No para que el otro cambie, sino para que no te quedes atrapado en su inercia emocional. La trampa del yo cambio para que el otro cambie. Muchos inician su proceso emocional con una esperanza oculta. Si yo cambio, quizás el otro reaccione, valore, devuelva. Tienes que saber que esto, a veces ocurre. Pero muchas veces, no. Porque el cambio verdadero no es una estrategia para controlar al otro. Es un acto de coherencia con vos mismo. Y eso, aunque duela, tiene valor por sí mismo. Trabajar en ti es una victoria, aunque nadie más lo reconozca. Relación no es repetición. Y cómo salir de los vínculos donde solo volvemos a herirnos igual. Desde chicos, aprendemos a relacionarnos a través de lo que vivimos, no de lo que nos explican. Si crecimos con vínculos donde el amor era inestable, donde el afecto se ganaba con esfuerzo, donde el enojo se disfrazaba de cuidado, es muy probable que repitamos esos patrones de manera inconsciente. ¿Por qué repetimos? Porque la mente busca lo familiar, no lo sano.
Y muchas veces, lo que más daño nos hace, también nos resulta conocido. Es como si la mente dijera: esto ya lo viví. Sé cómo moverme acá, aunque duela. Y entonces entramos en vínculos que parecen nuevos. Pero en realidad son el mismo guión con otros actores. ¿Cómo se ve la repetición emocional? Siempre elijo personas que no se comprometen. Siempre termino cediendo todo para que me quieran. Siempre me toca poner el esfuerzo emocional. Siempre me callo lo que siento para no perder al otro. Siempre me siento solo, aunque esté acompañado. No es casualidad. Es repetición. Y como decía Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Cortar la repetición no es cortar la relación. Es cortar el patrón. No siempre se trata de terminar un vínculo. Muchas veces, se trata de cambiar la forma en que te posicionas dentro de él. Si siempre actúas igual, probablemente obtengas lo mismo. Pero si comienzas a actuar desde un lugar distinto, más claro, más libre, más íntegro, entonces la dinámica también cambia. Y si el otro no puede o no quiere adaptarse a ese cambio, ahí sabrás que ese vínculo era sostenido por tu viejo yo, no por el actual. Ejercicio de toma de conciencia, mi patrón en las relaciones. 1. Piensa en 2 o 3 relaciones que te hayan hecho daño o que te hayan dejado vacío. 2. Escribe qué cosas se repitieron en vos, no en el otro. 3. Detecta una creencia que alimentó esa repetición, ejemplo, tengo que esforzarme para que me quieran. 4. Pregúntate: ¿de dónde aprendí esto? ¿Qué me pasa si dejo de actuar así? 5. Elige una nueva afirmación, más sana y actual, ejemplo, merezco relaciones donde no tenga que mendigar amor. Este pequeño ejercicio, bien hecho, puede cambiar el mapa emocional con el que eliges a los demás. La historia de Laura, no era él, era mi guión. Laura siempre se enamoraba de hombres emocionalmente ausentes. Decía, siempre tengo que hacer que me vean, que me elijan. En sesión, se dio cuenta de que ese esfuerzo la hacía sentir viva, porque de chica su madre solo la reconocía cuando se portaba perfecto. No me enamoro de los hombres, dijo un día. Me enamoro de la posibilidad de que alguien, finalmente, me vea. Lloró. Y decidió cambiar. No a los otros, o para los otros, sino a sí misma y para sí misma. Hoy repite algo nuevo. Mi amor no es una lucha. Es una elección compartida. Repetir duele. Pero repetir consciente, ya es sanar. La verdadera libertad emocional no es evitar el dolor. Es dejar de repetirlo como destino. Cuando puedes mirar tus relaciones desde este lugar, algo se afloja. Y aparece una certeza nueva. Relación no es repetir lo que viví. Es construir lo que hoy merezco. Mini guía, cómo seguir adelante, aunque el otro no cambie. 1. Valida tu esfuerzo. Reconoce todo lo que hiciste. No minimices tu crecimiento porque no fue correspondido. 2. Acepta la realidad sin resignarte. Aceptar no es rendirse. Es ver lo que es, sin maquillarlo. No cambia, ¿qué voy a hacer con esto? 3. Redefinir tu rol. Pregúntate: ¿estoy siendo más salvador /diagonal que compañero /diagonal? ¿Estoy cuidando al otro, más que a mí? ¿Qué parte de mí necesita que el otro sea distinto? 4. Elige tu próxima acción desde tu paz, no desde tu herida. Decidir si sigues, si pones distancia, si cambias tus límites. Pero no lo hagas desde la bronca o el resentimiento. Hazlo desde tu nueva conciencia emocional. La historia de Paula: dejé de pedirle que cambie, y cambié mi camino. Paula llevaba años pidiéndole a su pareja que se vincule emocionalmente. Le explicaba, le hablaba con amor, con enojo, con todo, pero nada lo conmovía. Un día, en sesión, dijo: me di cuenta de que estaba esperando que él haga el trabajo emocional que yo ya hice. Y no lo quiere hacer. Lo respeto. Pero yo ya no quiero quedarme esperando. No lo dejó con odio. Lo dejó con verdad. Y por primera vez en años, sintió paz. Técnicas terapia breve centrada en soluciones y PNL para fortalecer tu autonomía emocional. Cambio de enfoque interno. En vez de, ¿por qué no cambia?
Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo ahora que me haga bien, aunque el otro siga igual? El enfoque cambia de la impotencia a la acción. La excepción como motor de decisión. ¿Hubo alguna vez que estuve en una relación sana, aunque breve? ¿Qué hice distinto en ese vínculo? ¿Qué aprendí que puedo aplicar ahora? Las excepciones del pasado son pistas para el presente. Liberarte del control es libertad emocional. No podemos cambiar a los demás. Podemos influir. Podemos inspirar. Pero la decisión de cambiar siempre es personal. Lo que sí puedes hacer es no quedarte esperando indefinidamente. Puedes avanzar. Puedes sanar. Puedes cuidarte, aunque el otro no lo haga. Y eso, también es una forma de amor. Hacia el otro, pero, sobre todo, hacia ti mismo. Capítulo 11. Tomar decisiones desde la paz interior. Hay decisiones que tomamos por miedo. Otras, por cansancio. Otras, porque no queremos estar solos. Otras desde la desesperanza. Y muchas, simplemente por no saber esperar. Pero las decisiones más sabias, las que no duelen después, las que no nos parten en dos, no se toman desde el caos emocional. Se toman desde la paz. Este capítulo no es para decirte qué decidir. Es para ayudarte a conectar con ese estado interno donde la respuesta ya está, pero aún no pudiste oírla. ¿Qué es decidir desde la paz interior? Es elegir cuando ya no necesitas huir de nada, ni probar nada a nadie. Es actuar desde el centro, no desde el borde. Es saber que lo que elijas será imperfecto, pero será tuyo. Y eso basta. Cuando hay paz, no hay apuro. Hay claridad. ¿Cómo saber si estás decidiendo desde el miedo? Estas son señales frecuentes. Sientes una urgencia incómoda por resolver ya. Eliges lo menos doloroso, no lo más verdadero. Imaginas escenarios catastróficos si no actúas. Te mueve más el y si pierdo, que el y si esto me expande. Buscas evitar un malestar, no alcanzar una plenitud. Miedo más necesidad de control igual a decisiones que traen arrepentimiento. ¿Cómo acceder a la paz interior para decidir? No se trata de que no haya emociones. Se trata de que no te dominen al elegir. Aquí algunas formas de reconectar con tu centro antes de una decisión importante. 1. Respiración y visualización. Cierra los ojos. Lleva tu respiración al abdomen. Visualízate en un lugar donde te sentís pleno y seguro, real o imaginario. Desde ahí, imagina la decisión frente a vos. ¿Qué cambia? ¿Qué se aclara? Diálogo con el yo sabio. Imagina que puedes hablar con una versión tuya del futuro, en paz, más sabia. Pregúntale. ¿Qué harías en este momento? Muchas veces, la respuesta no viene de la lógica, sino del cuerpo. Decisión con escala de paz. 1. Piensa en la decisión que debes tomar. 2. En una escala del 1 al 10, pregúntate. ¿Qué nivel de paz siento con esta opción? 3. Luego. ¿Qué tendría que pasar para que suba un punto esa paz? 4. Detecta que te falta tiempo, información, certeza, un duelo pendiente. Esta herramienta te ayuda a escuchar el cuerpo como brújula emocional, no solo la mente. La historia de Mateo, decidí quedarme, y fue lo más valiente. Mateo iba a dejar su carrera. Estaba agotado. Pero algo no cerraba del todo. No era alivio lo que sentía, era ansiedad. En sesión, hicimos la visualización del yo sabio. Se vio a sí mismo dentro de 10 años, haciendo lo que ama, ayudando a otros. Lloró. No quiero renunciar a esto, quiero pedir ayuda para seguir. No cambió la situación. Cambió desde donde la enfrentaba. Y eligió quedarse, no por miedo a perder, sino por paz con lo que ama. Decidir no es tener certezas. Es tener coherencia. Nadie tiene el 100% de seguridad al decidir. Pero cuando tu decisión está alineada con tu verdad emocional y con tus valores, aunque cueste, no te traiciona. Pregúntate antes de elegir. ¿Esto lo estoy haciendo por miedo o por expansión? ¿Esta decisión me da paz o solo alivio momentáneo? ¿Puedo sostener esta elección sin traicionarme? A veces la paz no es fácil. Pero es clara. Y cuando aparece, el cuerpo lo sabe.
Elegir desde tu centro es confiar en vos. Este capítulo no fue escrito para hacerte elegir bien, sino para ayudarte a escuchar tu brújula. Esta no grita como el miedo, pero que sabe lo que es mejor para ti, aunque no sea lo más cómodo. Cuando conectas con esa parte tuya, serena, sabia y honesta, tus decisiones dejan de ser escapes y se convierten en caminos. Capítulo 12, epílogo, que tu corazón decida, pero con vos al lado. A pesar de lo que muchos crean, sentir mucho no es un problema. Amar profundamente, emocionarte, llorar, dudar, extrañar, enojarte, temblar. Todo eso habla de tu capacidad de vivir con intensidad. El problema surge cuando ese corazón tan vivo decide solo, sin vos al lado. Sin tu parte sabia. Sin tu conciencia. Sin tu centro. Este libro fue escrito para recordarte que las emociones no están para gobernarte, sino para guiarte. Y que siempre, incluso en tus peores decisiones, hay una oportunidad de volver a ti, a tu centro. Carta al lector que sintió demasiado. Querido lector. Si alguna vez tomaste una mala decisión por lo que sentías. Si alguna vez te arrepentiste, lloraste después, o dijiste no era yo, era mi emoción. Si alguna vez quisiste hacer las cosas bien, pero el miedo, la ansiedad o la soledad te ganaron. Este libro es para ti. No para juzgarte, sino para abrazarte. Y recordarte que todavía estás a tiempo. A tiempo de aprender a acompañarte. A tiempo de cuidarte sin cerrarte. A tiempo de sentir, sin dejar que ese sentir arrase con tu camino. Tienes todo lo necesario para construir una vida emocionalmente libre. No perfecta. Pero sí consciente, amorosa y valiente. Porque cuando el corazón decide, y tú lo acompañas con tu parte sabia, entonces no hay nada que lamentar. Solo pasos que honran tu verdad. Entendimos que el corazón puede decidir mal cuando está herido o confundido. Aprendimos a regular las emociones intensas antes de actuar. Practicamos cómo ser amigos de nosotros mismos, incluso después de fallar. Descubrimos cómo el pensamiento alimenta o distorsiona lo que sentimos. Exploramos formas de comunicar emociones sin dañar. Aceptamos que a veces el otro no cambia, pero nosotros sí. Y, sobre todo, reconocimos que las mejores decisiones se toman desde la paz, no desde el miedo. Guía de preguntas poderosas para seguir tu camino. Tómate unos minutos, en silencio, y responde con honestidad. ¿Qué decisión tomé en mi vida que no nació desde la paz? ¿Qué aprendí de eso? ¿Qué emoción tiende a dominarme cuando no estoy bien? ¿Cómo podría regularla mejor? ¿Qué creencia me hace repetir vínculos o elecciones que no me hacen bien? ¿A quién necesito perdonar, incluyéndome a mí? ¿Qué conversación pendiente tengo conmigo mismo? ¿Qué decisiones quiero tomar desde hoy que sí honren mi crecimiento emocional? Última palabra. Este libro no tiene todas las respuestas. Pero sí tiene una intención, que cada vez que tu corazón esté a punto de decidir, tú estés ahí con él. No para frenar lo que sientes, sino para guiarlo. Como quien camina con un niño fuerte, pero aún inmaduro. Porque sentir es un don. Pero elegir desde la conciencia, es libertad. Sobre el autor. Daniel Sanders nació en Argentina. Es terapeuta, capacitador y escritor con una profunda vocación por acompañar a las personas en sus procesos de transformación emocional. A lo largo de los años ha guiado a cientos de personas a superar momentos de crisis, aprender a gestionar sus emociones y recuperar su paz interior. Especialista en programación neurolingüística y terapia breve centrada en soluciones, Daniel combina técnicas prácticas con una mirada compasiva y profundamente humana de la vida emocional. Su enfoque integrador, sencillo y vivencial lo ha convertido en referente de quienes buscan herramientas reales para cambiar desde adentro. Es autor de múltiples ebooks, coordina grupos de ayuda emocional y brinda formaciones donde enseña a otros a ser puentes de sanación en sus comunidades. Con un estilo claro, cálido y directo, Daniel escribe como habla, desde el corazón, para el corazón. Acabas de escuchar un audiolibro de Daniel Sanders. Si te ha resultado de ayuda, deja tu comentario y compártelo con otros. Recuerda que si quieres adquirirlo en PDF, puedes escribir por privado para recibirlo a un precio promocionado.